en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este viernes, día 21 de julio de 2023. Faltan exactamente 8 horas para que finalice la campaña electoral. Por lo tanto, estamos ya en la recta finalísima y están tratando de aprovechar todos los candidatos el tiempo que les queda para hacer el último llamamiento al voto. En un ambiente curiosamente agitado. Saben ustedes que no se pueden publicar encuestas, que el lunes conocimos los últimos trackings, que esos trackings se siguen haciendo y por lo tanto hay una especie de mercado negro de datos. La gran pregunta es, oye, ¿qué sabes? ¿Qué está diciendo fulano? ¿Qué está diciendo mengano? Siendo fulano GAT3 o Sigma 2 o Metroscopia o todos los que están haciendo trackings. Y entonces durante gran parte de la mañana se ha deslizado un rumor, que yo creo que es un rumor, como luego veremos, que propaga la propia izquierda, diciendo que después del debate A3 hubo un cambio copernicano en las tendencias y que se estaba acercando muchísimo la izquierda, la suma del Partido Socialista y de Sumar con el Partido Popular y Vox. Bueno, si ustedes yo he recibido muchos mensajes, algunos de colegas míos, que me preguntaban, ¿qué sabes? ¿Te suena? Etcétera. Si les llega ese rumor, yo lo único que les puedo decir, sin incumplir la ley, es que la información que yo manejo es que en la mayoría, no en todos, es verdad, de los institutos no ha habido grandes cambios. Y cuando digo que no ha habido grandes cambios, quiero decir que nos seguimos moviendo más o menos en los pronósticos que se publicaron cuando la publicación de esos pronósticos era legal, es decir, los que se dieron a conocer el lunes. Aunque es verdad que hay uno que daba raspando la mayoría absoluta y que al parecer ahora dice que la mayoría absoluta, la mayoría absoluta no de un partido, sino de un bloque, en este caso del bloque de la derecha, puede ser que no se dé. Y esto es lo que ha hecho, digamos, que durante las últimas horas ese tráfico negro de información demoscópica pues haya ido dando tumbos de un lado a otro, de una redacción a otra y también de un partido a otro. Y esto está alimentado, como les decía, por la izquierda. Luego veremos que la que más ha contribuido a generar ese clima ha sido Yolanda Díaz. Pero bueno, ha aprovechado el clima Pedro Sánchez para volver a decir que él está absolutamente seguro. Esta mañana ha estado en Televisión Española, esta tarde cerrará ya en el último mitin. Ha dado muy pocos mítines, ya saben que él se ha movido más en los medios de comunicación y así ha querido que sea hasta el final. Esta mañana terminaba jugando en casa en la televisión pública y allí ha vuelto a decir que él tiene el pálpito absoluto de que las cosas están cambiando y que por lo tanto él ganará las elecciones. Aspiro a ganar las elecciones, a gobernar en un gobierno de coalición con Yolanda Díaz y su partido y a tener una mayoría parlamentaria lo suficientemente amplia, y es lo que les pido a los telespectadores, para que podamos tener pues un gobierno de coalición que cuando apruebe las leyes en el Consejo de Ministros pues tengamos que negociar en el Parlamento, lógicamente, pero no con 15 partidos como hemos tenido que hacer como consecuencia de la fragmentación parlamentaria, ¿no? ¿Y por qué va a ganar las elecciones el Partido Socialista o Pedro Sánchez? Pues porque, según él, la campaña ha ido muy bien. Con todo lo que nosotros, los medios de comunicación, mayoritariamente decimos, yo creo que hay un cierto consenso en que a Sánchez la campaña no le ha ido bien. La prueba es que no ha hecho una campaña convencional. Ha habido algunos lugares de la geografía nacional, por ejemplo Andalucía, que ni siquiera ha pisado. Ha hecho muy pocos mítines porque no se quiere exponer a una respuesta, digamos, popular que no sea especialmente agradable, o a pinchar a la hora de llenar los locales donde generalmente acudía a hacer mítines. Por eso se han cerrado los medios de comunicación. Y además en algunos medios de comunicación, me refiero por ejemplo al debate cara a cara con Feijóo, las cosas no les salieron bien. Por lo tanto, es verdad que ustedes habrán podido leer, si han seguido de cerca esta campaña, que no parece que sea la campaña que mejor le ha salido históricamente al Partido Socialista. Sin embargo, él discrepa. Él va a ganar las elecciones porque la campaña ha ido no bien, sino muy bien. Muy bien, yo creo que hemos ido de menos a más, es evidente, después de las elecciones municipales y autonómicas. Pues hubo un golpe, no porque el Partido Socialista hubiera tenido un retroceso serio, sino porque sí que hubo un retroceso serio en lo institucional como consecuencia de una hiperfragmentación a la izquierda del Partido Socialista que se ha resuelto con el nuevo partido de Yolanda Díaz, y en segundo lugar por el entendimiento entre el Partido Popular y Vox. Con lo cual, eso fue un poco la tónica habitual de los primeros días de la campaña, pero ahora mismo lo que yo veo en mi diagnóstico particular es que el Partido Popular está desfondado, es que el Partido Socialista está remontando.
Esta es la idea, ¿no? Esta idea de que se desfonda el Partido Popular y que remonta el Partido Socialista es lo que les decía al principio, que está siendo objeto de muchos comentarios en ese mercado negro de información al que hacía referencia al principio. Bueno, luego, por lo que respecta al argumentario, no ha habido ninguna novedad, por eso yo trato de ir directamente al grano. Ya sé que estoy repitiendo muchas de las ideas que los candidatos han ido reproduciendo día a día durante toda la campaña, pero es que yo no me puedo inventar otra cosa, es lo que dicen. Y cuando hablan del adversario, pues desde hace algún tiempo se han quedado con una idea fundamental y no la quieren abandonar ni con agua caliente, y es: Feijóo es un mentiroso, Feijóo miente. Esta es la idea. Yo creo que sobre esa idea han querido construir el gran discurso descalificador de su adversario electoral, y esta mañana en Televisión Española Sánchez insistía en más de lo mismo. Yo creo que fue una sarta de mentiras. Realmente es como lo viví. Encontrarte con un candidato que te dice que han revalorizado las pensiones conforme al IPC, cuando durante estos últimos 4 años, y es bueno que lo sepan los pensionistas, pues han votado sistemáticamente en contra. ¿Qué le hace daño al Partido Socialista? Al gobierno en concreto. Pues que les recuerden cuáles han sido los socios en los que ha apoyado la estabilidad de la legislatura. Es verdad que miembros del gobierno solo había de Unidas Podemos, pero cada vez que había que ganar una votación tenían que recurrir al mercadeo con Bildu, con Esquerra, etcétera, etcétera. Es decir, con los partidos independentistas. Por lo tanto, hoy en televisión le han dicho si él está dispuesto a seguir pactando con esa clase de partidos. Y lo que ha dicho, saliéndose naturalmente del fondo de la cuestión, saliéndose un poco por la tangente, ha sido esto. A ver, si es para aprobar una reforma laboral, sin duda alguna. Si es para revalorizar las pensiones, por supuesto. Si es para aprobar una ley de muerte digna, pero vamos, no le quepa ninguna duda. ¿Pero pagará el precio o no pagará el precio que le pidan los independentistas? Porque ya sabemos que una de las cosas que se han producido en esta campaña es que Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, en mítines conjuntos, saben que su relación es muy estrecha, han prometido formalmente que en la próxima legislatura, si ellos siguen influyendo en el gobierno, habrá un referéndum de autodeterminación simultáneo en el País Vasco y en Cataluña. Por lo tanto, la pregunta era obligada. ¿Usted va a pagar el precio que le pidan los independentistas? ¿Va a haber referéndum? Estamos hablando de los pactos, señor Sánchez, con los partidos nacionalistas. Sí. ¿Usted qué les daría a cambio? ¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía? No, aparte que no es algo futurible. Es que ya llevo 5 años gobernando. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Lo que han tenido son indultos condicionados. Bueno, esta ha sido la parte matutina del último día de campaña de Pedro Sánchez. Ya les vuelvo a decir que esta tarde en un pueblo cercano a Madrid él acabará la campaña con un mitin que juega en casa, a uno de los pocos pueblos donde todavía el PSOE retiene la alcaldía. Él no quiere correr riesgos, quiere un lleno y quiere además un ambiente que no sea un ambiente especialmente hostil. Lo que diga en el mitin no lo sé, pero no creo que haya una gran renovación en cuanto al argumentario. Vamos con la otra parte del bloque de la izquierda, Yolanda Díaz. Les decía al principio, están tratando, tanto Sánchez, lo acabamos de escuchar, como sobre todo Yolanda Díaz, transmitir la idea, para movilizar a los suyos, quiero pensar, de que hay un giro copernicano en los pronósticos demoscópicos. Bueno, fíjense hasta qué punto Yolanda Díaz esta mañana en una entrevista al diario.es ha jaleado esa idea. Cambió toda esta semana. Cambió esta semana con las mentiras de Feijóo, con el narco de Feijóo, con todo el desastre de Feijóo y con el debate el otro día a 3. Y por favor, creed que podemos ganar, porque es así. Se ha alterado ese bloque, por eso están nerviosos. Bueno, por lo demás, el esquema de Yolanda Díaz ya se vio en el debate a 3, tenía que haber sido un debate a 4, pero finalmente fue un debate a 3 por la inasistencia de Núñez Feijóo. Ya se vio que había una gran, coincidencia en cuanto a las posiciones estratégicas y también programáticas del Partido Socialista y de Sumar. Y hoy también se puede ver como hay un cierto paralelismo en los mensajes que van mandando. En primer lugar, este mensaje que ya hemos escuchado en Sánchez y ahora en Yolanda Díaz, todo está cambiando, nos estamos acercando y por lo tanto podemos ganar. Y además será muy bueno que ganemos porque el señor Feijóo es un mentiroso. Escuchábamos cómo Sánchez explotaba la idea de la mentira hace un instante. Bueno, pues ahora escuchen a Yolanda Díaz, cuarto y mitad. No tiene proyecto de país, miente sin rubor y no tiene escrúpulos. Eso sí,
después de despacharse tan a gusto como acaban de escuchar, luego tiene el desparpajo de decir lo siguiente. Nunca hablo mal de ningún adversario político, jamás. O sea, no tiene escrúpulos, no tiene programa, miente como un bellaco, pero eso sí, yo no hablo mal de nadie. Es evidente que eso no se sostiene, no es la primera vez que lo hace, ya hemos hecho esta misma reflexión varias veces durante los últimos días de campaña. Pero bueno, lo cierto es que ella ha querido convertir a Feijóo en el objetivo final de su campaña. No empezó tan agresiva con Feijóo, empezó más vendiendo programa y acabó mucho más atacando a Feijóo que vendiendo su propio programa. Esto es lo que yo por lo menos he percibido en su estrategia electoral. Y naturalmente he aprovechado cualquier circunstancia, ya fue la primera, como ustedes recordarán, que sacó a relucir la ya famosa fotografía de Núñez Feijóo con Marcial Dorado, el narcotraficante con el que en el año 95 se dio un paseo en barco. Hubo fotografías de ese viaje y eso pues se ha convertido, sobre todo por afán, no solo, porque luego se sumó también Sánchez, pero sobre todo por afán, por interés de Yolanda Díaz en una de las referencias de campaña. Y hoy, naturalmente, ella no solo ha hablado de Feijóo el mentiroso, ha hablado de Feijóo el amigo de narcotraficantes. La gran aportación de Feijóo a la política europea es meter a los ultra, a los que pisotean los derechos de las mujeres y vulneran los derechos de las personas LGTB en los gobiernos, pero es que además es alguien que ha tenido relaciones con un narcotraficante. ¿Se imagina esto en Europa? Bueno, en la COPE ha estado Alberto Núñez Feijóo y naturalmente, tal y como está el percal, era inevitable que Carlos Herrera le preguntara por Marcial Dorado, por la famosa fotografía y sobre todo por la utilización que están haciendo de esa fotografía los partidos políticos de la izquierda. Lo primero que ha dicho Feijóo es que a él le entristece que tantos años después la política se siga convirtiendo en esta especie de lodazal. Pero a continuación ha tenido que dar explicaciones. ¿Qué pasó con el señor Dorado? Ya lo había dicho antes. Hoy ha sido un poquito más explícito en la conversación en la cadena COPE. Conocí a esta persona, la conocí cuando nada tenía que ver con este asunto y de hecho se puede comprobar. Y lo más importante, ¿no?, que esto está en un sumario de la Audiencia Nacional, y en el sumario de la Audiencia Nacional dejan claro que hay muchas personas con fotos con este señor de todos los partidos políticos, y ningún político fue llamado ni siquiera a declarar en relación a posibles asuntos que tuviese pendientes esta persona. Eso es todo. Bueno, acaban ustedes de escuchar que él dice que cuando se reunió con Marcial Dorado la primera vez, él no se dedicaba a nada de esto, dice él, naturalmente al narcotráfico. En un momento determinado ha dicho que explícitamente que no era narcotraficante en el momento en el que se hizo la fotografía. Y debe ser que Yolanda Díaz estaba escuchando esa entrevista de Núñez Feijóo en la COPE, o alguien le ha contado lo que ha dicho el señor Núñez Feijóo en la cadena COPE, porque inmediatamente ha salido Yolanda Díaz para decir, como no, que Feijóo, al darnos esta explicación, vuelve a mentir. Toda Galicia sabía ya quién era Marcial Dorado, pero es que ustedes, los periodistas, ya Marcial Dorado ocupaba las portadas de los periódicos. Es radicalmente falso y mantuvo además una relación intensa. Y como saben, además hubo negocios con Marcial Dorado. Bueno, sigamos con la campaña de Núñez Feijóo. El asunto de Marcial Dorado queda como está. Yo creo que ya lo hemos oído, no solo en esta campaña electoral, sino en otras muchas campañas electorales, sobre todo en las electorales de Galicia, porque fíjense si ha pasado elecciones desde el año 95 y en cada una de ellas el señor Núñez Feijóo ha tenido que dar explicaciones, a pesar de lo cual en 4 ocasiones consecutivas ganó por mayoría absoluta. Por lo tanto, no parece, insisto, a primera vista, que este asunto vaya a tener un impacto especialmente decisivo en la cosecha electoral del señor Núñez Feijóo. Otra de las grandes vías de ataque de los partidos de la izquierda respecto a Núñez Feijóo es los socios con los que inevitablemente va a tener que ponerse de acuerdo si quiere alcanzar la investidura. Mejor dicho, el socio, en singular, Vox. Y no hay día en el que no se le pregunte a Núñez Feijóo por su relación con Vox, qué va a hacer con Vox, cómo se lleva con Vox, hasta qué punto está dispuesto a llegar a acuerdos con Vox, si está dispuesto a pagar el precio que Abascal le pueda pedir. Y naturalmente a la COPE se lo han vuelto a preguntar. Nada nuevo bajo el sol. Lo que ha dicho es esto. Yo no voy a renunciar
a poder gobernar en solitario mi país, porque creo que es mejor para España. Lo digo honradamente. Hay unas enormes diferencias entre el Partido Socialista y Vox, por supuesto, pero hay una confluencia de intereses. Y el PSOE y Vox tienen el mismo interés, que es que el PP no pueda gobernar en solitario. Bueno, esta entrevista ha sido mañanera, por lo tanto, el señor Feijóo ha dividido el día en 3 partes. Primero, la COPE, después ha ido a Málaga y ha dado un mitin, y luego esta tarde cerrará en La Coruña, en su tierra, en Galicia, la campaña electoral. Lo que diga en La Coruña todavía no sé lo que será porque no lo ha dicho. Lo que ha dicho en Málaga ya lo sabemos. ¿Qué es lo que ha dicho? Maite Loureiro. Feijóo acaba de concluir su primer acto de cierre de campaña en esta jornada y lo ha hecho en Málaga, uno de los grandes feudos del PP, acompañado por Juanma Moreno, el presidente andaluz, al que ha puesto en reiteradas ocasiones de ejemplo por su mayoría absoluta, asegurando que él aspira a lograr la misma hazaña el próximo domingo. Desde esta ciudad se ha referido a la penúltima rectificación de Sánchez a cuenta de las autovías. No podré dormir si gobierno con Podemos. No pactaré con los independentistas, no pactaré con Bildu, no habrá indultos, no eliminaré el delito de sedición, no rebajaré el delito de malversación, no subiré los impuestos a las clases bajas, no pondré peajes en las autovías. La economía va como una moto, los precios están bajando en los supermercados. No ha cambiado nada con Marruecos, no colonizaré las instituciones con cargos afines y la ley del sí es sí no reducirá las penas a los violadores. Es imposible mentir tanto. Esta noche el candidato del PP cierra campaña en La Coruña tras 15 días muy intensos de trabajo en los que no ha dejado ninguna comunidad sin visitar. Bueno, y ahora toca a Abascal. Hemos repasado lo que ha dicho Sánchez en este último día de campaña, lo que ha dicho Yolanda Díaz, lo que ha dicho Núñez Feijóo y qué ha dicho Abascal. Abascal también está haciendo, como saben, una campaña bastante atípica. Él es verdad que no se deja ver en grandes actos. Me dicen las personas que están siguiendo la campaña de Abascal que callejea mucho, que se mete con en los bares y que habla con la gente, que utiliza mucho las redes sociales, pero desde un punto de vista, digamos, más público, pues hay pocas noticias del señor Abascal. Hoy las que tenemos son gracias a una entrevista que le ha concedido a OK Diario. Y ahí ha dejado claro el señor Abascal que su objetivo es ser decisivo. Esto es muy importante. Digo es muy importante porque saben ustedes que una de las cosas que están diciendo los hombres de la derecha y también muchos analistas políticos es, hombre, Abascal podrá pedir presencia en el gobierno si su aportación es sustantiva, pero si se queda en poco, si se queda en 15 escaños, si se queda solo en 16 escaños, pues no tendrá mucha fuerza moral para pedir demasiado. Bueno, pues hoy se lo han preguntado a OK Diario, ¿qué pasa si usted tiene 15 o 16 escaños? Un resultado de 15 escaños, en el que esos 15 escaños son decisivos para el gobierno de España, ¿es un fracaso? ¿O de 10 escaños? Es decir, lo único que le importa, lo único que él considera que sería un fracaso, sería la mayoría absoluta del Partido Popular, porque se lo convertiría a él en irrelevante. Todo lo que le dé la llave para que el Partido Popular alcance la mayoría absoluta, para él le parecerá suficiente. Hombre, esto es lo que dice. Naturalmente, si se queda en 15 escaños, yo creo que él sentiría un sentimiento de fracaso bastante hondo, pero esta es una impresión personal. Luego ha sido interesante la siguiente pregunta que le han hecho en el OK Diario, porque si ustedes la analizan bien, que es lo que yo pido, muchas veces las respuestas de los políticos están enlazadas de una manera o contienen algunas oraciones subordinadas que dan bastantes pistas. Cuando uno no quiere decir muy rotundamente una cosa es por alguna razón. Y en este caso yo llamo su atención porque le han preguntado, ahora lo verán en el transcurso de la conversación, de la entrevista, si él pedirá estar en el gobierno. Y no ha dicho que sí, aunque tampoco ha dicho que no. Nuestro objetivo es presidir el gobierno. Presidir el gobierno y si no entrar, claro. Y si no, ser decisivos. Veremos cuál es la fórmula para ser decisivos y para que haya un clarísimo cambio de rumbo en España. Llamo su atención sobre esa manera de estructurar la respuesta. Ser decisivos. Ya veremos la manera de ser decisivos. Él no ha dicho, como había dicho en las elecciones municipales y autonómicas de una manera categórica, por ejemplo, hablando de Murcia, que él iba a pedir sí o sí entrar en el gobierno. Eso no lo ha dicho en esta respuesta. Por eso digo que esto abre un cierto ámbito para la interpretación. Lo que vaya a pasar, yo desde luego lo ignoro. Lo que sí que está claro es que él lo que quiere, esto también lo he dejado muy explícito, es conseguir un cambio en España, derogar el sanchismo, por utilizar el eslogan que tan célebre se ha hecho de un tiempo a esta parte. ¿Y qué quiere decir derogar el sanchismo? Es decir, ¿en qué cifra él el cambio que propugna, el que se propone acometer si tiene la posibilidad de influir en la acción de gobierno? En esto.
Bueno, Vox lo que va a hacer es derogar todas las leyes que se inspiren en la ideología de género. La ley de violencia de género, que no protege a las mujeres, la ley trans, que borra a las mujeres, y la ley del sí es sí, que las pone en verdadero peligro. Nosotros vamos a derogar todas esas leyes y desde luego no vamos a permitir que un psicópata, un violador, un criminal sexual peligrosísimo ponga en peligro a más mujeres. Bueno, mientras estamos hablando de esto, mientras estamos escuchando a Abascal, a Feijóo y Yolanda Díaz y a Sánchez, se está produciendo una segunda entrevista de Pedro Sánchez. Insisto, él sigue en los medios de comunicación y eso que hoy ha cancelado una de la que tenía prevista, porque tenía prevista una con Susana Griso y finalmente esa entrevista con Susana Griso no se ha producido, pero sí que sigue haciendo o concediendo entrevistas. Y en una que se acaba de producir ahora mismo, le han preguntado que cuál es la quiniela que él hace de los resultados electorales del 23 de julio. Pues aquí la tiene. Que yo si tengo que hacer una quiniela le digo, PSOE será primera fuerza política, Sumar será tercera fuerza política y tendremos 4 años más de gobierno de coalición progresista. Esa es mi quiniela, mi apuesta para el 23 de julio. ¿Algo más de una quiniela? ¿Tiene más información que la intuición? Mire, yo me llevo mejor con las urnas que con los sondeos. Y yo creo, sinceramente, que yo estoy viendo cosas y estoy sintiendo cosas que me están emocionando porque creo realmente que hay una España que no está dispuesta a que haya un gobierno del Partido Popular con Vox. Bueno, pues eso es lo que dice el señor Sánchez, nada muy distinto a lo que le ha dicho esta mañana a la entrevistadora de Televisión Española, Julia Otero, le ha sacado lo que ha podido. Bueno, por lo tanto, yo creo que, insisto, esta tarde habrá que estar pendiente a los cierres de campaña, pero yo creo que el bacalao está vendido, no desde el punto de vista del resultado, que yo creo que bastante también, pero yo no me atreveré a hacer un pronóstico, pero desde el punto de vista argumentario sí. Es que llevamos muchos días en que nadie renueve un solo mensaje electoral en ninguno de los grandes partidos. Lo que sí que les puedo decir, antes de ir al resumen de otras noticias destacadas del día, es que finalmente se ha terminado ya el culebrón de correos. Ya a las 2 de la tarde ha finalizado el plazo para que los ciudadanos que solicitaron el voto por correo pudieran ejercerlo y que al final se ha batido un récord, un doble récord, hay que decirlo para explicar las cosas bien. Primero, nunca antes tanta gente había votado por correo y segunda consideración, a mí me parece que importante, nunca antes tanta gente que había solicitado el voto por correo lo ha ejercido, porque efectivamente no han llegado al 100%, pero esto no es porque Correos haya tardado mucho o porque haya habido ningún tipo de complot, ni no por nada parecido, sino porque todos los años hay gente que solicita el voto por correo y luego llega el momento de la verdad, no recoge la papeleta y no vota. El porcentaje de los que han hecho eso este año es menor que el de años anteriores. Por lo tanto, yo creo que este asunto se puede dar por definitivamente zanjado. Raúl Martín. A esta hora de la tarde ha finalizado el plazo para depositar el voto por correo de cara a las elecciones del domingo. El director de operaciones de Correos, José Luis Alonso, ha confirmado que la empresa ha emitido casi 2,5 millones de votos, que supone el 94% de los solicitados por los electores. Además, ha señalado que se trata de una cifra histórica de tasa de voto entregado en la democracia de nuestro país. Estamos hablando de solicitudes de voto del ciudadano en nuestras oficinas, 2.622.000, un poquito más. A día de ayer, a las 10 de la noche, al cierre de nuestras oficinas, teníamos 2.461.000, más de 2.461.000 votos ya emitidos. Eso es, como os decía antes, más del 80% de lo que tuvimos en el 2016, que era hasta ahora el récord histórico. Y tampoco estamos por encima también en la tasa de conversión, lo que os comentaba. Es la primera vez en la historia de unas elecciones generales que se alcanza el ratio del 93,8% de solicitudes convertidas en voto. Alonso ha querido agradecer a los profesionales el gran trabajo realizado estas semanas ante la elevada demanda de solicitudes, un 80% más que en las de 2016, año que poseía el récord hasta el momento. A primera hora de la mañana faltaban algo más de 160.000 electores por depositar su voto en correos. Viernes 21 de julio de 2023, vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy ya sí, 11 días después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le preguntara en el debate de A3 Media a Pedro Sánchez si era verdad que el próximo año impondría peajes en todas las autovías y este y su gobierno lo negaran, hoy Sánchez admite que está encima de la mesa. Ha sido en una entrevista en Televisión Española. Es verdad que en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se incorpora esa posibilidad. También es cierto que en la negociación que estamos haciendo de la adenda con la Comisión Europea ya se retira esa posibilidad. ¿Por qué? Porque, hombre, han pasado cosas desde 2021 a 2023. Y
Y es que para recibir el siguiente desembolso de los fondos europeos, Bruselas necesitaba ese compromiso de los peajes, pero según Sánchez van a intentar que no se lleve a la práctica. Hemos cambiado esa posición con la Unión Europea, ha dicho. Hay que recordar que ya lo habían modificado esa adenda el 5 de junio cuando presentaron el texto adicional, pero hasta ayer Sánchez ha mentido, asegurando que se trataba solamente de un bulo de la derecha, del Partido Popular y de Vox. Precisamente sobre Vox ha hablado el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, quien, como contamos en Libertad Digital, ha vuelto a levantar una gran polémica por la gravedad de su afirmación, que apunta a que mientras él sea presidente, Vox no va a ganar ningún recurso de amparo. La información es de Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Libertad Digital aseguran que Cándido Conde Pumpido ha repetido la siguiente afirmación desde que llegó a la presidencia del Tribunal de Garantías en presencia de varios magistrados y de letrados del Gabinete Técnico del Tribunal. Mientras yo sea presidente, Vox no ganará ningún recurso de amparo ni estimaré ningún recurso de inconstitucionalidad. No hay que darles pábulo. Cabe destacar que la formación de Santiago Abascal ha sido una de las más activas durante la legislatura a la hora de presentar recursos de inconstitucionalidad contra las leyes aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez. Recordamos que entre el medio centenar de recursos que ha presentado la formación de Santiago Abascal en esta legislatura se encuentran los relativos a la ley trans, la ley de memoria democrática, la ley del solo sí es sí, la ley de igualdad de trato, la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación o la nueva ley del aborto. Gracias, Miguel Ángel. Nos fijamos ahora en la Comunidad Valenciana, donde su nuevo presidente, Carlos Mazón, ha anunciado hoy la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones por su poco impacto en las arcas de la Generalitat, pero sobre todo por el gran impacto en las economías de las familias. Ignacio Bravo. Una medida que, como bien dices, favorecerá especialmente a los valencianos. Según los datos, durante el primer trimestre de 2023, más de 1.500 personas renunciaron a sus herencias por no poder hacer frente al impuesto de sucesiones y donaciones. Durante la pasada legislatura, casi 21.000 valencianos también se vieron obligados a renunciar al patrimonio de sus familiares. La nueva y primera medida de Carlos Mazón recoge la bonificación del 99% sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, por lo que supone la práctica desaparición del mismo respecto a la anterior, que estaba fijada en el 50%. Los beneficiados por esta ampliación serán los hijos, cónyuges y padres, mientras que hermanos y sobrinos contarán con un 50%. Hasta ahora no tenían ninguna bonificación. De esta forma, el nuevo líder popular asegura haber eliminado un grave perjuicio para la sociedad valenciana. Nunca más volveremos a pagar 2 veces por el esfuerzo y el sacrificio de toda una vida. Con dicha finalidad, el Consell hoy hemos procedido a acordar la tramitación con carácter urgente de la modificación de la Ley 13/1997 de 23 de diciembre, por lo que se refiere al impuesto tanto de sucesiones como de donaciones. Además, Carlos Mazón ha destacado que los dos impuestos eliminados tan solo suponen un 1% y un 0,1% respectivamente de los ingresos de la Generalitat, por lo que se tratan de pérdidas fácilmente recuperables. Gracias, Ignacio. Y hoy además hemos conocido la trágica noticia del fallecimiento de Marta Chávarri a los 62 años. La que fuera marquesa de Cubas ha sido hallada muerta esta madrugada en su casa del barrio de Salamanca, en Madrid. Y según El Mundo, se trata de una muerte natural y su cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le está practicando la autopsia. Y terminamos contándoles que finalmente el Reggaeton Beach Festival ha aceptado suspender su gira en Madrid tras la denegación de la licencia para su celebración por parte del Ayuntamiento al encontrar pequeñas deficiencias. En un nuevo comunicado emitido este viernes, la promotora del evento asegura que ha activado la devolución del dinero de las 40.000 entradas vendidas, eso sí, no sin antes denunciar el agravio comparativo y la improvisación de todo el trámite administrativo, denuncia del consistorio tras la suspensión del macroevento, que tacha de injusto y de arbitrario. Y no es la única noticia de festivales de música que sufran algún tipo de cambio. Los organizadores del Primavera Sound Festival, que este año ha reunido a artistas como Rosalía o Depeche Mode en Madrid por primera vez, ya que siempre se ha celebrado en Barcelona, han anunciado que no volverán a la capital porque Madrid, dice la dirección, no cuenta con un recinto capaz de albergar con garantías el festival. Recordemos las largas colas para poder salir de ese recinto de Arganda del Rey a las afueras y mal comunicada. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.